Ahí les he puesto la imagen ¿no? De por ahí carnes no muy conocidas, ¿no? O sea, si bien digamos, aquí en la región, en el Perú, pues, se suele consumir, pues, no sé, la carne de res, la de oveja, la de cerdo, por ahí la de venado, por ahí la de aves, pollo, pato, pero hay otro tipo de carnes también, ¿no? Que se consumen y que va a depender también, como le dije alguna vez, de la cultura, de la región, del lugar, ¿no? Donde uno está, ¿sí? Entonces hay personas que comen carne de pichón, sí, carne de, que De no sé, cuy. ya, bueno, el cuy, que bueno, acá sí se come el cuy, ¿no? Comen carne de paloma, comen, no sé, carne de sajino, ¿no? En la selva, por ejemplo, sí, diferente tipo de carnes, tanto de mamíferos como de aves, ¿no? En otros El sitios comen gato. el El caballo, gato mechado también lo comen, profesor. ya ves, comen el caballo, comen el burro, ¿sí? Por ejemplo, aquí antes se comía bastante también lo que es el conejo, ¿no? Pero, por ejemplo, cada vez ya se come menos conejo. ¿Por qué? Porque ya se usa más como mascota, ¿no? Entonces ya como que la gente ya no está consumiendo mucho ese tipo de carne, ¿no? ¿Sí? Eh, pero bueno, eso va a depender, como le digo, de la cultura, de la región, del lugar en donde estamos, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? Entonces, la carne dice más apta para el consumo humano es la que proviene de los alimentos, de los animales de sangre caliente, ¿no? De los de sangre caliente. Pero bueno, es relativo, ¿no? Ahora miren, ¿ah? Tejido muscular de cualquier animal, dice, vaca, ave, cordero, ternera. Y aquí está lo importante, 20% que es proteína, 10 a 30% es grasa y el resto es agua. O sea, ¿cuál es el componente más abundante de las carnes en general? El agua, ¿no? Es el agua. El componente más abundante es el agua, ¿sí? Y por eso es que las carnes son muy propensas también a qué? A contaminación y desarrollo microbiano, por su gran cantidad de agua que tienen, ¿sí? Por su gran cantidad de agua que tienen. O sea, el agua hace que haya una buena proliferación de microorganismos, ¿sí? Ese es el detalle con los alimentos de origen animal. Entonces, ese tejido muscular tiene bastante agua. Pero bueno, el agua no nos interesa mucho, ¿no? No nos interesa mucho la parte nutricional. La grasa nos interesa, a ver, ¿qué tipo de ácidos grasos va a tener las carnes? A ver, ¿saturados o insaturados? Saturados, profesor. Los dos, Saturado. los dos, pero más los saturados, Saturado. Saturados. más los saturados. Esos que son de grasas duras, ¿no? Que le hacen hacer a las grasas duras, ¿no? Entonces, más va a tener saturados que insaturados, ¿sí? Y ese es el problema de las carnes, ¿no? Ese es su inconveniente, que tiene más saturados que insaturados, ¿no? Y ustedes saben que no se puede abusar con los saturados, ¿sí? La proporción siempre era insaturados 3, saturados 1, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa, sobre todo, como le decía, es la proteína, ¿no? Una proteína de calidad, es una proteína que te da todos los aminoácidos esenciales, ¿no? Eso es lo bueno de las carnes, o sea, en eso las carnes no tienen pierde, ¿ya? Ya sea las carnes de aves, de mamíferos, incluso podríamos incluir aquí el tema de pescados y mariscos, ¿no? También, incluso las vísceras, ¿ah? También podemos incluir aquí las vísceras, ¿no? ¿Sí? Ahora, tú te pones a pensar, ¿no? O sea, ¿por qué la carne tiene un porcentaje alto de proteína? O sea, ponte a pensar, ¿qué es lo que comes tú? Tú comes el músculo, ¿sí o no? Tú comes el músculo del cerdo, tú comes el músculo de la res, de la oveja, del chivo, del cabrito. Entonces, tú al comer el músculo, ¿qué componente tiene? O sea, claro, aparte del agua, ¿no? Pero ¿qué componente tiene? Proteína, ¿no? El músculo está formado de proteína, ¿sí? El músculo, tanto del ser humano como de los animales, está formado principalmente de proteína. Ahora, ustedes saben que la zona muscular, y dependiendo también del animal, ¿no? Hay una zona adiposa, ¿no? El tejido adiposo, ¿sí? O sea, ustedes saben que debajo de la piel hay grasa, ¿no? Tejido adiposo. Y también en la zona muscular hay grasa interna también, ¿no? Por eso es que también al comer esa carne, esa zona muscular, no solo ingerimos proteínas, sino también grasas, ¿no? Incluso a veces hay grasas que no es visible, ¿no? Porque tú puedes decir, mire, por ejemplo, acá esta es la de cerdo, ¿no? Tú puedes decir, esta parte blanca que está aquí, tú dices, ah, ya, eso es la grasa.
Pero la grasa no solo va a estar ahí, también incluso hay grasa interna aquí dentro de la zona muscular. Mira, tú puedes ver esta carne acá que es roja, ¿sí? Carne de res, y tú dices, ah, no tiene grasa. Sí, no tiene tanto como esta parte, pero la grasa está también ahí dentro, ¿no? Está inmersa en la parte celular, o sea, no vayan a pensar que porque le quitaste ese tejido adiposo ya no tiene grasa el resto, también todavía tiene, ¿sí? Pero bueno, entonces cuando tú comes carne, tú estás comiendo el músculo del animal, ¿sí? Del pollo, del gallo, del cuy, de la res, y entonces proteína principalmente, ¿no? Igual ahí, ¿no? De las aves, ¿sí? Lo podemos diferenciar entre carnes blancas y carnes rojas, ¿sí? Carnes blancas y carnes rojas. Eso sobre todo con fines dietéticos, no nutricionales, ¿sí? Ahora, eh, no sé si alguna vez les he explicado, creo que no, pero o sea, ¿por qué hay carnes que son así, de tipo roja, otros que son blancas, ¿no? Tiene que ver mucho con esto. Esta es la famosa mioglobina, ¿no? Alguna vez tal vez les mencioné la mioglobina. La mioglobina es una proteína muscular, ¿sí? Es una proteína muscular que tiene una función, miren, la mioglobina es parecida a la hemoglobina, ¿ya? No igual, pero parecida a la hemoglobina, un poco menos compleja. ¿Qué hace la mioglobina en el músculo? Almacena oxígeno, ¿sí? Mira, la mioglobina en el músculo del animal, y no solo del animal, también del ser humano, nosotros también tenemos mioglobina, ¿sí? Los músculos de tus brazos, de tus piernas, de tu cuerpo tienen mioglobina. El músculo de tu corazón tiene mioglobina. Entonces, la mioglobina es una proteína que está en el músculo esquelético, ¿sí? Y músculo cardíaco. O sea, tanto del ser humano como de los animales, ¿sí? Entonces, y sobre todo va a estar en los animales, en los mamíferos sobre todo, ¿no? En las aves no hay mucha mioglobina, ¿no? O casi nada, no hay mioglobina. Ahora, miren, ¿ah? La mioglobina, la mioglobina tiene, tiene un grupo llamado grupo hemo, ¿sí? Voy a ponerlo por acá. Tiene un grupo llamado grupo así, hemo, y este grupo hemo, ¿sí? Este grupo hemo, ¿ya? Este grupo hemo de acá tiene hierro, y es lo que le da el color rojo, ¿sí? Tiene hierro, Fe de hierro. Repito nuevamente, la mioglobina tiene un grupo hemo de su estructura química, y ese grupo hemo tiene hierro, y eso es lo que le da el color rojo, ¿sí? Por eso el músculo del ser humano es rojo, el músculo cardíaco del corazón es rojo, y por eso también es rojo en el animal y en su músculo y en su corazón. Entonces, ahí está. Entonces, ¿por qué la carne de mamífero, sobre todo de mamífero, de res, de oveja, de cerdo, es así roja, 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 ¿no? Y unas más rojas que otras, es por su contenido de mioglobina, ¿sí? Su contenido de mioglobina. Ahí está, este es el grupo hemo, justo que les decía, miren, no sé si se ve bien ahí en sus pantallas, de sus celulares o de su computadora, aquí está el hierro, ¿ve? Fe, está de rojo, ¿ve? Esto es el grupo hemo, esta estructura medio extraña y que ven en la pantalla, es el grupo hemo y acá está el hierro al centro. Eso es lo que le da el color rojo, ¿sí? El grupo hemo de la mioglobina, el hierro del grupo hemo de la mioglobina, eso es que le da el color rojo, ¿no? Incluso a veces así rojo intenso, ¿no? Tipo escarlata. Entonces, tú te vas a comer, ¿no? Imaginemos, ¿no? Tu carne a la parrilla, ¿sí? A ver, vamos a preguntar por aquí. A ver, Sheila, ¿estás por ahí, Sheila? Sheila Valeriano. No, ahí Sheila dejó su de tres cuartos, ¿no? Cuando dice tres cuartos se refiere a tres cuartos de cocinar, ¿no? O sea, término medio como que a la mitad de cocinar.
Ahora, imaginemos pues que Wendy dice, ¿no? Wendy dice, lo quiero bien cocido, ya lo quiero bien cocido, pero el mozo se confunde, ya el mozo se confunde y le trae 3/4, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer Wendy? Wendy va con su cuchillo a partir la carne, ¿sí? Y va a ver que sale ahí un líquido un poquito así de color rojito, ¿no? O que se nota ahí la parte central color rojo, incluso sale un poquito de líquido así color rojo. Y Wendy dice, ay, mira, me está saliendo sangre, qué asco, ¿no? No, lo devuelvo. ¿Está bien eso o no? ¿Es Sí, sangre o no es profesor, sangre? sí, sí, porque ella pidió bien cocido, profesor, y le están dando término medio. Ya. No, pero o sea, ella está diciendo, mira, está saliendo sangre de aquí. ¿Es sangre lo que está saliendo? No, profesor, el líquido. Hierro. ¿Qué es en todo caso lo que está saliendo ahí, ese líquido? ¿Qué creen? O sea, obviamente el líquido tiene agua, ¿no? Obviamente sí, hay agua. Pero ¿qué es lo que le da el color rojo? ¿Es la sangre en realidad, la hemoglobina de la Mi, sangre? mi, mioglobina. Es la mioglobina, pues, ¿no? Es la mioglobina. O sea, esta parte de aquí central, ya, y si por ahí sale un líquido un poquito rojo, es mioglobina, no es sangre. No puede ser sangre tampoco, porque el animal ya lo han desangrado, ¿no? No es sangre, es mioglobina, ¿sí? Es mioglobina lo que sale. Perjudicial, ¿no? En realidad las carnes, bueno, en realidad todo esto es subjetivo, ¿no? Va a depender del gusto de las personas, ¿no? Pero en realidad comer una carne a 3/4 o término medio no es malo, porque en realidad es una carne más jugosa, es una carne más, o sea, si es una carne de calidad, si te vas a un sitio, pues obviamente bueno, ¿no? Y sabes que en ese sitio venden, no son aseados, no venden carne digamos, que está bien almacenada, bien conservada, no te van a vender carne de mala calidad. Entonces, obviamente, al hacerlo término medio o 3/4, no hay un riesgo de que por cocinarlo menos tiempo, cocinarlo así a 3/4, esté contaminado de microorganismos y esté alterado por microorganismos, ¿no? ¿No? O sea, el hecho de que salga un líquido rojo, que se note un poquito rojo al medio, ¿no? No quiere decir que, uy, lo cocinaron mal y eso es malo, no necesariamente, ¿no? Hay mucha gente que lo come así, les gusta así, ¿no? Incluso, ¿no? Dentro del tema de carne se dice que la carne debería comerse así, ¿no? 3/4, ¿no? Porque es más sabrosa, es más rica, mantiene su jugosidad, ¿no? Si te traen bien cocido, te lo traen todo quemado, ya, ¿no? Han visto acá la parte de Seco. quemado seco, exacto, seco, tú comes una carne seca, ¿no? Tú comes una carne seca y entonces no tiene mucho sentido. Incluso ya una carne seca, muchos de sus aminoácidos esenciales incluso ya se pueden destruir, ¿no? En cambio, 3/4 todavía por ahí algo se mantiene, no algo, sino bastante se mantiene, ¿no? En cambio, bien cocido, muchos aminoácidos ya se pueden alterar, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Entonces, más o menos para que sepan, ¿no? Entonces, no es lo que sale ese líquido rojito que pueda salir, no es sangre, ¿no? Es una mezcla de agua con bioglobina, ¿no? Y otros componentes más, pero la bioglobina es el que le da el color rojo, no es necesariamente sangre, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El animal ya lo desangraron, ¿sí o no? Ya lo desangraron, ya está desangrado hace tiempo, ¿sí? Entonces, la mioglobina es el que le da, entonces, el color rojo a las carnes, ¿sí? Es el que genera ese efecto, ¿sí? Algunos lo tienen más que otros, ¿no? Y obviamente la carne de aves no tiene mucho, ¿no? No tiene nada, ¿no? En el corazón también hay, ¿no? En el corazón también hay, por ejemplo, ¿no? Cuando comen corazón, ¿no? Anticuchos de corazón, eso hay. ¿No? Por aquí tenemos carne de cuy, ¿no? A ver, entonces, ¿qué hay en cuanto a las características físicas y químicas de las carnes? ¿No? Dice que tienen un débil olor a ácido láctico, ¿no? Tienen
una ligera acidez, ¿no? Las carnes, ya así como la leche son ligeramente ácidas, ¿no? Entonces tienen un ligero olor así a ácido láctico, color rojo brillante, como ya dijimos, ¿sí? Y deben tener también un límite, dice máximo de nitrógeno amoniacal, dice de 20 miligramos por cada 100 gramos de carne, ¿no? O sea, esta es una prueba que se les hace a las carnes, ya que tiene que ver con el nitrógeno amoniacal. Entonces, no debe ser más de 20 miligramos por 100 gramos de carne. Y aquí también le he puesto de rojo, ¿ah? El pH debe ser entre 6.5 a 6.8. O sea, la carne tiene que estar en ese pH, ligeramente ácido. ¿Qué pasa si sube el pH? Por ejemplo, si encuentras una carne con pH de 7, 7.2, o sea, ya ha pasado a la neutralidad, está ligeramente básico, es muy probable que se esté llenando de amoníaco, de nitrógeno amoniacal. ¿Y eso qué te indica? Descomposición, ¿sí? Entonces, si tú te vas, por ejemplo, a un mercado de dudosa reputación y ves por ahí carnes amontonadas, almacenadas, imaginemos que tú sacas una muestra y quieres hacer un análisis, probablemente le vas a encontrar con su pH de 7 o de 7 para arriba, ¿no? Y no va a ser ligeramente ácido. Entonces, no es bueno que una carne esté en pH muy elevado porque indica que ya empezó un proceso de descomposición, probablemente, y también el mismo pH básico hace que las bacterias proliferen más también. ¿Sí? El mismo pH neutro básico hace que las bacterias proliferen más todavía, se desarrollen más en la carne. ¿Sí? Entonces es importante mantener el pH de la carne así, no tiene que estar así. ¿Ya? Bueno, aquí está el contenido. Miren, esta es de composición, dice del tejido muscular magro. Cuando dice magro, la parte magra se refiere a la parte sin grasa, ¿no? ¿Ya? Parte sin grasa. Entonces, miren, como ven aquí, eh, porcentaje de agua es muy similar en todas, ¿no? 68, 70%. Proteínas también, si se dan cuenta, es muy similar. Miren, no hay mucha diferencia, ¿no? 20 acá, 20 de pollo, cordero 20. En lípidos, por ahí el cerdo tiene un poco más, pero ojo, el cerdo, su detalle es sobre todo por el tema de el tejido adiposo, ¿no? Porque en realidad si tú le quitas la parte, como uno le suele llamar, ¿no? El pellejo, la parte, ¿no? Prácticamente es la misma cantidad de lípidos que tiene la carne de res o las otras carnes, ¿no? ¿Sí? Las cenizas se refieren, por si acaso, a porcentaje de minerales, ¿ya? Eso sí lo notan porque no está aquí, pero las cenizas tienen que ver con el porcentaje de minerales en general que tienen las carnes, ¿sí? Entonces, cuando dice ahí cenizas, se está refiriendo a los minerales, ¿sí? Ya, hierro, sodio, potasio, ¿no? Los que tengan. Muy bien, entonces no olvidar, ¿no? El porcentaje de proteínas en las carnes en general, sobre todo de mamíferos y de aves, está rondando así el 20%. La de pescado también, por ahí va también, ya ahorita lo vamos a ver. Bien, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta en cuanto a carnes? Lo que sale del equipo de la mufla son las cenizas, ¿no? ¿Y esas cenizas a qué se representan? A los minerales, ¿sí? Bueno, Los minerales son hierro, calcio, potasio, potasio. potasio, cloro, magnesio, zinc, vanadio, selenio, todo eso, ¿no? Sí. Profesor, ¿puedo hacer una consulta? Ya, soltarla, desnaturalizarla para que sea de más fácil digestión. Y por eso es que la sometemos a alta temperatura. Pero tampoco necesitamos someterlo a muy alta temperatura y hacerlo que la carne se recocine, se chamusque y se haga negra y todo eso. No, porque también si lo sometes a mucha temperatura, esos aminoácidos que pueda tener, algunos esenciales se pueden perder, ¿sí? Se pueden perder. O sea, tú imagínate esa carne ahí cerca al metal de la parrilla, así, ahí que está negro, negro, negro. Lo que estás comiendo prácticamente es proteína con aminoácidos así medios ya destruidos, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, por eso decía yo que podría, ¿no? Podría ser, si se trata de una carne de calidad, de un buen sitio que lo compras,
consumirlo así 3/4 o no tan recocinado, hace que se aproveche un poquito mejor esos aminoácidos sobre todo, ¿no? ¿Sí? Por eso. Entonces, la idea es cuidar los aminoácidos esenciales, ¿no? Que no se alteren por tan altas temperaturas, ¿no? ¿Sí? Por ahí va el tema. ¿Y cuándo se alteran más los aminoácidos? Sobre todo cuando esa carne se coloca así de frente, ¿no? O sea, se fríe o se coloca así de frente a la parrilla, ¿no? Entonces, sabes que ahí la temperatura le da más cerca, ¿no? No es como sancocharla, ¿no? Que no es tanto, ¿no? Pero ahí el calor es más intenso todavía, ¿no? ¿Sí? Por eso. Bien, Profesor, disculpe, en el caso de cuando la carne se queda como el caldo que se dice, ahí también puede haber proteína. ¿te refieres al líquido, a la parte líquida? Sí, en la parte líquida, por ejemplo, si hacemos un caldo de carne y no nos comemos la carne, No solo... mucho, no mucho, no mucho en realidad, no mucho, no mucho. En realidad, en donde está la proteína es en la misma carne. En la sopa misma, o sea, en el agua, bueno, en el agua no, ¿no? En el líquido, ya no, no hay mucho en realidad. Puede haber ahí una mezcla de minerales, algo de proteínas, algo de aminoácidos, pero en realidad siempre va a estar en la misma carne. No, no hay. Salvo que hagas hay algunas personas que hacen, por ejemplo, sopa de huesos con ¿no? de huesitos de res, de vacuno, eh, y lo colocan en una olla a presión y lo sancochan ahí por varias horas, ¿no? Ahí tal vez sí se podría concentrar proteína, ¿no? Pero generalmente eso no se hace porque se gasta mucho gas, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Pero no, la proteína va a estar, los aminoácidos van a estar siempre en el mismo tejido, ¿no? Bien, a ver, el huevo obviamente, ¿sí? El huevo obviamente va a tener siempre también un porcentaje bastante alto de proteínas, ¿ya? Miren, el huevo es la fuente de proteínas de más alta calidad. Pues está un peldaño arriba, ¿ya? No tanto tampoco ya, pero un pequeño peldaño arriba en cuanto comparación con las carnes de todo tipo, ¿no? De res, de mamíferos, de pescado, de aves, ¿no? O de la misma leche, por ejemplo, ¿no? Siempre está un peldaño arriba, ¿sí? Entonces, el huevo prácticamente es como una especie de concentrado. O sea, si bien el huevo tiene también agua, tiene también vitaminas, tiene otros componentes, ¿no? Pero se concentra en el huevo, en la clara y en la yema, poco más en la clara tal vez, una gran cantidad de proteína y que es de alta calidad. ¿Por qué le llaman de alta calidad? Porque te da todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Todos, absolutamente todos, y en una buena cantidad, ¿no? Y una buena cantidad. O sea, una persona, y de acuerdo a su peso, su talla, obviamente su tipo de actividad, ¿no? Que se coma 2 o 3 huevos en una ración, o sea, ya sea en un desayuno, en un almuerzo o una cena, es suficiente, ¿no? Es suficiente en cuanto a proteína. Obviamente de ahí tiene que complementarlo con carbohidratos de otros alimentos, grasas de otros alimentos, ¿no? Pero en cuanto a proteína, el huevo es el mejor, no tiene pierde, ¿no? O sea, si en algún momento del día tienes que completar tu ración de proteínas y bueno, no hay carne, no hay pescado, no hay pollo, no hay leche, o no hay cómo mezclar tal vez el cereal con la leguminosa que lo hemos visto ya, lo que puedes utilizar si es el huevo, ¿no? ¿Sí? Te da todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Bien, ahora, qué otra cosa también se hace, o digamos, qué otra particularidad tiene también el tema del huevo? Dice acá, tiene componentes con la capacidad de coagular cuando se calienta, ¿sí? A ver, esto ya les he explicado yo también alguna vez, ¿no?
¿Qué pasa con las proteínas cuando son sometidas a alta temperatura? A ver, micro abierto, cualquiera de ustedes. Se desnaturaliza, Se profesor. naturaliza, se naturaliza. Entonces, una proteína cuando es sometida a alta temperatura o le agregas ácido, se desnaturaliza. Y en el caso de la proteína del huevo pasa parecido con lo de la leche. ¿Ya? O sea, se desnaturaliza y como que se coagula, ¿ya? Ocurre como una especie de coagulación. Por eso, ¿cómo es la clara del huevo mientras está crudo? ¿No lo ven así? ¿Es media líquida? Es media líquida, ¿sí o no? Media así. Y así, es así parejita, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya lo sancochas o lo fríes? Se coagula. No, cuando lo fríes te das cuenta sobre todo, ¿no? Cuando empiezas a freír, ahí se nota mejor, ¿no? Se empieza como a coagular así, ¿sí? Entonces, esa particularidad tiene, ¿no? Ahí se coagula cuando se calienta. ¿Por qué se coagula? Porque se está desnaturalizando. Ahora, ¿esa desnaturalización es buena o no? ¿Qué dicen? O sea, ¿está bien que se desnaturalice la proteína del huevo como sucede con la de la carne, del pescado? ¿Qué dicen? Sí, profesor, ¿Por qué? más fácil de digerirlo. Claro, porque es más fácil de digerirlo, ¿no? Porque cuando eso entra al cuerpo, la proteína va a estar más suelta y va a ser más fácil de digerirlo, ¿no? Va a ser más fácil de digerirlo. ¿Sí? Y eso sobre todo es más con las carnes, pescados, carne, pollo. Sobre la carne, sobre todo es una proteína más dura, ¿no? ¿Sí? El huevo todavía por ahí, ¿no? Lo puedes naturalizar incluso batiendo, ¿no? Porque miren lo que dice acá, ¿ve? ¿No? A ver, claro, acá dice, ¿no? Puede actuar como emulsionante en formulaciones de aceite y agua y puede formar espumas al batirlo, ¿no? O sea, no sé si alguna vez ustedes han batido clara de huevo. ¿Qué sucede cuando bates clara de huevo? Espuma. Espuma, ¿sí o no? Como una especie de nube, como, ¿cómo les podría decir? Como una especie así de, a ver, se me fue la palabra. Ojo, casi como una espuma de afeitar, ¿no? Sí, Como nieve. claro. ¿Y por qué sucede? Porque el batido también desnaturaliza, ¿no? A la proteína. El movimiento fuerte también desnaturaliza, ¿sí? Por eso es que hay preparados tipo jugos, ¿no? Eh, Como le llaman ponches por ahí, ¿no? Que le agregan clara de huevo, ¿no? O huevo crudo, ¿sí o no? Pero uno dice crudo, pero en realidad ya no es tan crudo, ¿por qué? Porque lo bates, ¿sí? Por ejemplo, pisco sour. No sé si han probado alguna vez pisco sour. ¿El pisco sour no tiene una capa ni una espuma? ¿Sí o Sí, no? profesor. ¿A qué se debe? Es la clara del huevo, ¿no? Sí, Es la clara del huevo. Claro, pues, la agregan clara de huevo. O sea, el pisco sour que tiene, tiene pisco, limón y clara de huevo. Pero la clara de huevo, ¿qué hacen? Lo baten, ¿no? Han visto a los bartenders, ¿no? Baten o si no lo licúan también. Entonces, en la proteína que está presente en la clara del huevo, el movimiento violento, intenso, hace que se desnaturalice y se forme así como una espuma, ¿no? Pues por eso es que tú cuando tomas tu pisco sour, sientes la espuma, ¿no? Sí. Entonces, esa espumita es la clara del huevo desnaturalizada, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo les pregunte en su examen si consumes pisco sour, ¿va a ingresar proteínas a tu cuerpo? ¿Sí o no? sí, profesor, sí. Algo. No es que tampoco un montón, no es que te va a dar muchas proteínas, pero va a ingresar algo de proteínas, ¿no? Porque está con clara de huevo, ¿sí o no? Tiene clara de huevo. Va a ingresar proteínas, se va a digerir, vas a tener aminoácidos esenciales, incluso algunos, ¿no? Obviamente no es la mejor forma de adquirir aminoácidos, ¿no? Pero entonces la idea es esa, ¿no? Entonces el huevo tiene esa capacidad, incluso de emulsionar también, por la yema sobre todo. La yema tiene lecitina, ¿sí? La yema tiene lecitina, que es un tipo de grasa, ¿sí? La yema del huevo tiene lecitina, que es un tipo de grasa, y que eso ayuda a emulsionar, ¿no? O sea, a formar una emulsión, ¿no? A que se mezcle la parte de la grasa con la parte del agua, ¿sí? Profesor, Hola, dime. en cuanto al huevo cocinado o frito y batido,
¿sería mejor entonces el huevo batido? A ver, ese siempre es una discusión, ¿no? De huevo batido. Lo que pasa es que hay un problema con el huevo batido. O sea, si bien se naturaliza la proteína, a ver, pongámonos a pensar. El huevo, cuando tú lo sometes a alta temperatura, ya sea que lo frías o lo sancoches, desnaturalizas la proteína que de alguna forma nos conviene. Pero ¿qué otra cosa haces tú cuando sometes a alta temperatura a ese alimento? Lo mueren algunas, Mueren algunas En proteínas. algunas, no, casi todo, o todos los microorganismos, ¿sí o no? Casi todas las plantas. Casi todos los microorganismos, Ah, puedo decir todo, todo muere casi. claro. Entonces, en cambio, cuando tú lo bates, ¿no? O lo usas así para, ¿no? No muere todo, o sea, no muere en realidad, porque, o sea, a ver, o sea, si hubiera una gran carga microbiana, o sea, a ver, tú tienes clara de huevo, ya, tú tienes clara de huevo. Cuando lo bates, lo licúas, ¿qué estás haciendo? Solo desnaturalizando, ¿sí o no? ¿Pero estás Sí, matando microorganismos? No. no, Entonces, si ese huevo no está limpio, no lo han lavado bien, hay casos de personas que han consumido así, ¿no? O, por ejemplo, el otro día tuve un paciente, ¿no? Que había tomado pisco sour y le cayó mal de ahí, ¿no? Pero no fue por el pisco sí era de calidad, era bueno, no fue por el jarabe de goma, no fue por el limón, mucho menos, ¿no? Probablemente fue el huevo, ¿sí? O sea, tal vez usaron un huevo sucio, ¿no? Ustedes saben que el huevito a veces viene con caquita, ¿no? La misma caquita del ave, y no lo lavaron bien, y seguro rompieron mal la cáscara, ¿no? Y la caquita o la suciedad del huevo cayó en la clara, ¿me entiendes? ¿Sí? Lo bates, y cuando lo bates, tú desnaturalizas la proteína, pero mueren los microorganismos que estaban en la caquita, no No. mueren, mueren. Imagínate que es una salmonela. Bien rico, cuando tomas tu sour y después de un par de horas estás que vomitas y estás con una diarrea de esas, pero no. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, si tu huevo es de calidad, lo compras de un buen sitio y los lavas bien y los conservas bien y son frescos, bueno, tal vez no hay problema y puedes por ahí hacer algún preparado con huevo, entre comillas, crudo, ¿no? Pero no se sugiere mucho, ¿no? Por lo que les acabo de comentar, ¿sí? Entonces, no son pocos los casos en donde las personas consumen de alguna forma huevo crudo y les da infección, ¿no? Sí ocurre, ¿no? Sí suele ocurrir. sí. Y más aquí en el Perú, que no somos tan limpiecitos, ¿no? Son cochinitos, ¿no? Son cochinitos generalmente, la mayoría, no todos, ¿no? Pero sí buena parte, ¿no? Y alguna vez les comenté, ¿no? El Perú es una de las regiones de los países, no sé decirlo así, suena fuerte, ¿no? Pero somos bien sucios en realidad, ¿no? Somos bien cochinos, ¿sí? Por eso es que el COVID, pues, nos ha dado fuerte a nosotros, ¿no? Hemos tenido el mayor número de muertos. No tenemos una buena higiene, ¿no? Tanto personal como de los alimentos y todo eso, ¿no? ¿Sí? Profesor, y otra consultita. Dime. ¿Qué diferencia tiene en un huevo serrano con o un huevo, claro, serrano con un huevo de costa, algo así? No, mira, la calidad del huevo va a depender mucho del tipo de animal, ya, también del tipo de alimentación, sobre todo, ¿no? O sea, más que sea de costo de cierre, del tipo de alimentación, ¿no? Y del animal también. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tus gallinas, ¿no? Y las tienes felices, ¿no? Sin estrés, desestresadas, al aire libre, con buena comida, ¿sí o no? Te van a dar buenos huevos, ¿no? Pero si tú tienes gallinas, patas, yo qué sé, codornices, todas así amontonadas, así 10 gallinas en un lugarcito así cerradito, todas estresadas, mala alimentación, ¿te van a dar huevos? Sí, pero de mala calidad, ¿no? Con menos proteínas, menos minerales, ¿no? Entonces va más por el tipo de alimentación, más que por el lugar, ¿no? Sí. Es como la carne, Entonces, es como la carne también, la calidad de la carne va de acuerdo también al tipo de alimentación, ¿no? Pues también puede tener mucho que ver la raza, ¿no? La raza del animal,
pero también tiene que ver mucho el tipo de alimentación y el ambiente en el que está el animal, ¿no? ¿Sí? O sea, el animal es un ser vivo. Entonces, mientras al animal lo tengas contento, ¿sí? O sea, tú tienes una vaca, una oveja que está libre, o más o menos libre, ¿no? Ya está así, pastea, y la tienes bien cuidada, ¿no? Sí, incluso salta, incluso juega con los otros animales. Un animal que va a tener un buen organismo y cuando lo mates, te va a dar una buena carne, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes a una oveja y así en un lugar cerradito, no hace ejercicio la oveja, no, está cerradita. Comiendo tierra. Entonces, ¿cómo va a estar la oveja? Gordita, ¿no? Ay, está gordita, ¿no? Ya, pero esa gordita, ¿qué significa? Más grasas, ¿sí o no? Más grasas de las malas, sobre todo saturadas, ¿sí o no? Poca proteína, tal vez, ¿no? Tú puedes pensar, ah, está bien gordito mi chanchito, está bien gordito mi oveja, ¿no? No, no, no. O sea, el animal hay que tratarlo bien también, ¿no? Ya sea que sea de mascota o incluso hasta que si lo vas a comer, ¿no? Trátalo bien, pues, ¿no? Malo que eso no pasa pues aquí, ¿no? Porque la mayoría ya lo coge como un negocio. ¿Han visto los animales cómo los tienen? Los que son para comer, los tienen todos amontonados ahí, ¿no? Por eso la carne también, las carnes que dan, ya no son de mala calidad, no son incluso como hace años, ¿no? Por eso también. Por eso Bueno, el pollo a la brasa ahora viene con bastante hormona, ¿no, profesor? bueno, es el tema de las hormonas ya es un tema también, claro, que les aplican medicamentos, ¿no? A los animales para tratarlos, curarlos o para también hacerlos crecer, ¿no? Ya, pero sí, puede haber restos de fármacos, ¿no? Ya, puede haber restos de fármacos, pero yo voy más por el lado. A ver, las carnes, claro, de ahora y sobre todo las que son comerciales, sí, ¿no? Tienen restos de fármacos, porque los fármacos no se eliminan totalmente, ¿no? O sea, al animal pues le aplican fármacos para sus enfermedades, sus infecciones, ¿no? Antibióticos, incluso hormonas, tipo de crecimiento también. Entonces, algo de eso puede quedar en el animal y uno lo consume y eso a la larga al ser humano puede hacerle daño. Pero aparte de eso también hay el tema de que los nutrientes ya no son tal vez en porcentajes como los de antes, ¿no? Sobre todo en aminoácidos. Y sobre todo, como le digo, las carnes y sobre todo las rojas generan muchas sustancias malas, ¿no? O sea, la carne del animal, la de mamíferos sobre todo, y la que es de tipo comercial sobre todo, que les decía, esa sí genera grandes sustancias que sí son malas, ¿no? Por eso la carne rojas, pues ya son consideradas, su consumo exagerado es considerado como un factor para tumores, ¿no? O cáncer, ¿no? Sí. Entonces, claro, antes, las personas de antes comían carnes rojas a cada rato, ¿no? Pero tal vez era de mejor calidad, ¿no? Pero ahora comer carnes rojas a cada rato, todos los días, no, para empezar que es más caro, pero igual, ¿no? O sea, te va a ser propenso a muchas enfermedades, ¿no? No es para consumo de todos los días, ¿no? Sí. Siempre la primera opción, la que hay que manejar siempre la carne blanca y la de pescado, ¿no? ¿Sí? Por ahí si el pescado es de calidad, también elegir mejor el pescado, que ¿no? Pescado, carne blanca y la carne roja, pues es para consumir, no sé, una vez por semana, una vez cada 2 semanas, ¿no? Algo así. Ni que hablar de embutidos y eso es peor todavía, ¿no? Ah, bueno, acá les dejaba un cuadro, se me pasó, a ver, ahí está, ¿no? ¿No? No hay mucha diferencia ya. Acá hay huevo de gallina, huevo de charapa, huevo de tortuga, huevo de pata, ¿sí? De codorniz, ¿sí? Porque, profesor, los huevos de la costa son la yema media blancosa y los de la sierra son anaranjada la Y yema. tienen un poquito más, las anaranjadas tienen un poquito más por ahí de lecitina y tienen un poco más de, a ver, ¿cómo es esto? Vitamina A, ¿no? Tipo carotenos, ¿no? Vitamina A, ¿no? Tienen por ahí un poquito más de eso, sí. Es por el tipo de alimentación, sobre todo, ¿no? Y también puede tener mucho que ver el animal también, ¿no? En el ambiente en el que está, tal vez, ¿sí? Pero sí, si la alimentación es mejor y el animal está bien cuidado, tiene
nutrientes mejores, ¿no? Sobre todo en cuanto a vitaminas, minerales y algo de aminoácidos, ¿no? El huevo también tiene minerales y vitaminas, también tiene, ¿ya? También tiene. Lo que pasa es que, como le dije, como solemos consumirlo después de haberlo sometido a alta temperatura, pierde varios de los vitaminas, ¿no? A ver, un momento, por favor. Hola, pasa, un momento, ya estoy aquí con un ratito, voy a poner la